Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, padre, ¿cómo le va? Acá muy bien, muy contentos de estar unidos en esta transmisión. Qué bueno, padre. De verdad que gracias nuevamente por la invitación y pues antes que nada, ahora sí felicitarlo como nuevo sacerdote. La última vez que tuvimos la oportunidad y la bendición de hablar, pues estaba todavía por ser ordenado. Así que pues enhorabuena, nuevo sacerdote de nuestra Santa Iglesia Católica, joven sacerdote. Muchísimas felicidades, padre. De verdad que me contenta mucho. Yo estaba pendiente de la fecha, sé que era en agosto, pero se me pasó el día. O sea, pero menos mal que publicó algo ahí en sus redes y pues me enteré de su ordenación. ¿Qué día fue específicamente? Fue la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, el 14 de agosto. Ah, ok. Chévere. Bueno, y ya, pues de hecho, las personas que van a ver luego esta entrevista pues en mi canal de YouTube, pues ya vieron una entrevista que sí tuvimos con el padre hace como un mes atrás, 2 meses aproximadamente, creo, 2 meses. De hecho, creo que fuiste la primera persona que inició con todo esto de mi canal de YouTube. Que cuando empezamos, pues yo tenía algo así como 3.000 suscriptores, llevamos más de 30.000, o sea que estamos creciendo muy rápido para gloria de Dios. Y pues al finalizar yo voy a colocar esta entrevista también en YouTube, y las personas que no han visto esa entrevista, pues donde el padre sí habla pues de sus inicios, de su vida, de su historia, pueden ver, lo voy a poner como en el link del canal de YouTube para que nuevamente pues las personas que no la han visto la puedan ver. Entonces pues hoy sí vamos a hablar como de otros temas, ¿no? Y pues me gustaría saber, ya como la primera pregunta que tengo acá, padre, ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente ser sacerdote? O sea, ¿qué diferencia hay del día anterior al momento de ser ordenado? Querido Miguel, ahorita que te escucho, y bueno, primero que nada saludando a quien vaya a estar viendo este testimonio. Sabes, los días previos a la ordenación, esa pregunta es la primera que está de que en tu celular o la gente cercana te pregunta, oye, ¿qué se siente? y siempre me gusta, bueno, yo sé que tú estás casado, que tú eres casado, pero la verdad es como de, exacto, entonces es como, bueno, ¿qué se siente? que algo que ha iniciado como un proyecto, pues realmente una aventura de vamos a decirlo así, lo quiero decir tal cual, una amistad más formal, ya una entrega más completa, pero que ahora va a ser, digamos, algo formal, se va a formalizar. Entonces, está de por medio estos sentimientos para quienes somos sacerdotes: indignidad, mucha gratitud, también asombro. Yo creo que eso es lo que más viví de manera personal cuando estás dentro de la liturgia de la ordenación sacerdotal, el asombro de cómo en la ordenación cada signo pareciera, creo que va a estorbar mi palabra, va construyendo la gracia de Dios, pues va realizando un sacerdote, ¿no? Entonces, yo son las 3 cosas que diría, es como indignidad, porque tú sabes quién eres y sabes que es literal, se cumple lo que dice la palabra, se escoge a uno entre todos para ser sacerdote. El asombro por ¿cómo es posible? Me gusta mucho la frase de María cuando le dicen el ángel Gabriel, pues que hay un proyecto para ella, y ella dice, ¿cómo va a ser esto? Pues uno también se pregunta, ¿cómo va a ser esto? Bueno, pues se cumple la palabra de Dios, la palabra que dice el Señor, yo te haré pescador de hombres, pues se cumple, y eso sucede
en ese acto de consagración de la ordenación sacerdotal. Y bueno, pues contento, porque es un misterio en el cual tú formas parte junto con tus hermanos. En mi caso fuimos 7 sacerdotes. Entonces, exacto. Entonces, realmente muy dichosos, muy llenos de gratitud. Yo creo que con mucha gratitud hacia el Señor, porque Él hace posible lo imposible. Entonces, pues, no sé si te doy respuesta. Sí, no, más o menos. Clarísimo. Más o menos. Padre, por ejemplo, para las personas que luego van a ver la entrevista en YouTube, ¿tiene fotografías, videos de ese momento para luego compartírselo, me las pase y yo lo comparto también con las personas? ¿Sí tiene? Sí, claro. De hecho, ayer apenas me acaban de entregar parte de las fotos, pero claro que sí, con gusto lo comparto. Qué bueno. Padre, ¿y qué personas cercanas? Pues porque me imagino por el tema de la pandemia y todo esto, pues me imagino que quizás fue reducido el número de personas en la iglesia. ¿Qué personas cercanas le acompañaron en ese momento? Gracias a Dios, en esta ocasión, a diferencia de la ordenación diaconal, sí pudieron estar de manera presencial mi papá y mi mamá, que dicho sea de paso, Miguel, unos 3 días antes, mi papá nos causó un poco de inquietud porque precisamente por la pandemia acá en México ya estamos entrando en un pico muy alto de COVID, y mi papá presentó algunos síntomas y fue como del sí, o sea, no, la verdad lo que primero te preocupa es su salud, pero gracias a Dios, pues nada que ver. Yo tengo una hermana que es doctora, de hecho, saludo a quienes son doctores, y de hecho mi hermana es doctora junto con mi cuñado que atienden pacientes COVID, entonces al pendiente de esto, ¿no? Pero sí, pudieron estar mis papás, mi hermana, una de mis hermanas mayores, bueno, 2 hermanas mayores, y mi hermano Miguel, mi hermano que es tocayo tuyo, Miguel, él iba saliendo de hecho del COVID, y me acompañó a la distancia. Y mi hermana, la más pequeña, que es doctora y que está embarazada, ella estaba atendiendo en ese momento pacientes. Por eso yo con mucho amor a todos los doctores, enfermeros, personal médico, a ellos los abrazo desde mi oración, porque mi hermana no me acompañó presencialmente, pero ella, como una buena laica comprometida junto con su esposo, están ahora sí que en la línea de batalla, ¿verdad? Están en primer lugar, atendiendo, y bueno, al menos ellos fueron como que los más cercanos, mi papá, mi mamá y 2 hermanas mayores. Padre, de hecho, no lo tengo anotado acá en las preguntas, pero pues ya que estamos tocando este tema y de hecho pues luego volvemos al tema principal, que es la ordenación sacerdotal, ¿ok? Porque pues habla de que están existiendo nuevos picos en México, en su ciudad. ¿Qué opina usted o qué comentario le da a usted? Porque hay personas creyentes que pues están en contra de la vacunación, y pues recientemente vimos al Papa Francisco pues nuevamente alentando que las personas se fueran a vacunar, pero inclusive hay sacerdotes, predicadores que están como confundiendo a la gente en ese tema tan pero delicado. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la vacuna? Yo soy muy respetuoso de la sabiduría popular, y hay una frase que me gusta mucho acá en México que es: zapatero a tus zapatos. Es decir, para quien esté escuchando esto, a un experto, ahora sí que a los profesionales, también hay que tener confianza en estos profesionales. Yo lo hablo con el testimonio cercano de una hermana que está embarazada, arriesgando su vida casi todos los días por atender pacientes con COVID. Te comparto una anécdota que me dio mucha tristeza, y lo digo porque como tú dices, sí es verdad, sobre todo quienes somos personas de fe, que a veces nos atrevemos, o sea, pasamos límites. Me tocó lamentablemente a una persona pues también consagrada que emitiera un comentario, creo que muy desagradable, muy fuera de lugar, y precisamente la hacía consciente de esto. Nosotros los consagrados, si no estamos arrodillados apoyando a nuestros doctores,
si no estamos atendiendo lo que nos toca, pues mejor mira, así, porque no estamos ayudando en esta dinámica que es un signo de los tiempos. O sea, nosotros tenemos que alentar el gesto. Se me hace muy valiente el gesto del Papa Francisco de invitar a confiar en la vacuna. ¿Por qué? Y lo voy a decir por qué. Querido Miguel, a lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentar diversas calamidades, y en este caso cuestiones de salud, y a través de la ciencia el ser humano ha podido seguir adelante. Obviamente hay abusos, nadie quita esto, pero también hay que confiar en la buena ciencia, hay que confiar en la buena ciencia. Es un don del Espíritu Santo. Hay personas bien intencionadas. Entonces, qué lamentable que quien no sepa valorar esto que el Señor entrega también a través de la humanidad, inclusive lo pedimos. En la liturgia se pide porque las personas de ciencia, cuando encuentren la verdad, la anuncien, pues acá también, con sus facultades, con sus virtudes, con su capacidad, se ponen al servicio de las demás personas, y que nosotros no seamos respetuosos de ese trabajo, ¿no? En mi caso, de hecho, actualmente, yo para ir a África, porque yo me iba a ir de misión a África, tuve que cumplir con un sistema de vacunación, con un protocolo de vacunación para la misión. ¿Y por qué se hace esto? Para preservar la propia vida y para preservar la vida de los demás. Claro. Exacto. Entonces, considero muy lamentable, y ahorita, querido Miguel, tenemos esta epidemia del opinionismo. Es una epidemia de la opinión. Por todo hay como que la opinión, a veces ni siquiera como católicos, y es muy lamentable, ni siquiera estudiamos a detalle las orientaciones éticas, bioéticas, de lo que implica el acompañamiento social en torno a una contingencia sanitaria como esta. Yo creo firmemente que son actos de imprudencia, y que no olvidemos que el quinto mandamiento de la ley de Dios es: no matarás. Entonces, también es una omisión no cuidar a los demás. Yo considero que es una omisión evitar cuidar a los demás. Ahorita tú estás conectado, yo estoy aquí en una habitación en el seminario porque estoy estudiando. No anda uno como de arriba para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cuidando a los demás. Y qué lamentable que entre nosotros, en vez de dar un buen testimonio, estemos fomentando la confusión o el escándalo. Recordemos que la fuente de toda confusión y la fuente de todo escándalo también tiene nombre, y uno tiene que purificar esa intención cada vez que emite un comentario. Sí, no, y de hecho, padre, pues tristemente, pues las personas más vulnerables, ¿ok? A creer ese tipo de comentarios o de mensajes que se viralizan rápidamente a través de las redes sociales, son las personas mayores, que precisamente esas personas mayores son también las que se ven más afectadas con este tema de la pandemia, que eso es lo más preocupante. Sí, eso es lo más preocupante. Y realmente, Miguel, a nosotros como consagrados, yo creo que como consagrados nos toca acompañar, alentar, pero sobre todo, yo creo firmemente, Miguel, como dice San Pablo, si no voy a edificar con mis palabras, si con mis palabras no voy a edificar, lo mejor es quedarnos callados. Uno tiene que tener una recta intención cuando está hablando, sobre todo cuando se le pregunta una opinión, o en el caso, sobre todo en el púlpito. En el púlpito uno es esclavo de la palabra, uno no es dueño de la palabra. Entonces a veces algunos violentamos la palabra para emitir opiniones personales que a veces sin fundamento, sin argumento, y así corrompemos el servicio en la iglesia precisamente a la palabra de Dios, al encuentro del pueblo con pues todo el cumplimiento de un proyecto que se está realizando poco a poco y que se traduce en los tiempos actuales.
Excelente, excelente, padre, esa explicación, y espero que pues las personas que están viendo esto ahorita y que lo van a ver posteriormente por las otras redes sociales, pues tengan conciencia si son de esas personas que están mandando ese tipo de mensajes equivocados. Pues escuchemos a nuestro Papa Francisco. O sea, a veces nos decimos que somos católicos, pero entonces no seguimos lo que nos dice el Papa, lo que nos dicen los sacerdotes, y nos ponemos a inventar y a decir pues tantas cosas, ¿no? Y pues, padre, bueno, volviendo acá al tema de su ordenación reciente como nuevo sacerdote, ¿verdad? Yo he visto pues en diferentes fotografías, videos, ¿ok? Y obviamente personas que no están en la iglesia a veces critican ese tipo de que no entienden obviamente la liturgia. Yo quisiera saber, ¿verdad?, qué significa, ¿verdad?, la parte de la liturgia cuando ustedes se postran, ¿sabes?, boca abajo frente al altar, ¿sabes? ¿Qué ocurre en ese momento? Y si me pudiera explicar, porque pues siempre lo veo cuando las personas, cuando lo están ordenando nuevos sacerdotes. Recordemos, claro que sí, recordemos que la iglesia, el misterio de la iglesia se entiende como la iglesia celeste, que es la iglesia, también se le llama iglesia triunfante, aquellos bienaventurados en los cuales ya están al menos disfrutando de la presencia de Dios. La iglesia militante, que somos tú y yo, que en el espacio temporal disfrutamos de los méritos de Cristo. Y la iglesia purgante, que es quienes están preparándose, lo que también conocemos como el purgatorio, preparándose para el encuentro con Dios. Entonces, el momento de la postración en el rito de la ordenación es donde se hace la oración de la iglesia para que los nuevos sacerdotes sea escuchada la solicitud de la iglesia de que sean consagrados sacerdotes. No olvidemos que quien realiza, o sea, al momento de ser consagrado sacerdote, la iglesia pide al Padre. Se le pide al Padre a través de Cristo, que en este caso es el obispo, es Alter Christus. Entonces se hace la oración, y después de esta oración va a comenzar la oración consecratoria, en la cual hay una epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? El momento en el que el Espíritu Santo pues va a realizar este cambio, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer este cambio y sobre quién? Pues sobre el candidato varón, y el Espíritu Santo va a transformar. No es la palabra correcta, porque no es correcto decir transformar, exacto. Es donde él va ahora a realizar que sea un sacerdote, pues ahora sí un nuevo presbítero, ¿verdad? Entonces, ese momento en el que estamos postrados, toda la iglesia celeste, militante y purgante, toda la iglesia ora a el Padre, pero lo hace a través de Cristo para que seamos consagrados. Por eso ese gesto de total postración, para que el Señor, es un gesto, se le llama ilustrativo, se le dice ilustrativo, para que todos no distingan este gesto de la iglesia que pide, que siempre pide. Ok, tuvimos ahí como un pequeño corte con el internet, pero creo que pues al final sí se entendió la explicación. Si pudiera compartir, padre, ¿cuál fue el momento más bonito, el momento más sentido para usted, más lleno de emoción en el momento de la ordenación? Bueno, Miguel, yo te voy a ser muy sincero, quienes me conocen y quienes están del otro lado, cuando fue la ordenación diaconal y ahora que fue la ordenación presbiteral, el momento que ya dicen, preséntense o pónganse de pie los candidatos o quienes van a ser ordenados, quienes van a ser presentados. Te voy a decir bien sincero, desde que yo, en mi caso, hablo por mí, ya dicen tu nombre y dices, presente, desde ese momento para mí ya es, y ahora sí que hay registro, yo me emociono demasiado.
ya el momento culmen de todo, porque está de por medio toda la celebración de la liturgia de la ordenación, ya el momento de la oración consecratoria, cuando el obispo solicita al Espíritu Santo que ordene, que instituya sacerdotes a estos pues varones, ¿verdad? A estos bautizados que junto con el pueblo de Dios pues considera viables para el sacramento del orden. Para decirlo de manera más clara, como en la Eucaristía, cuando el sacerdote consagra, bueno, en el momento de la ordenación, la oración consecratoria, yo le digo la epíclesis porque así es como se llama, eso es lo más apropiado. El momento en el que el Espíritu Santo está realizando esa obra, esa acción de Cristo, bueno, pues ese fue el momento más importante. Y quiero decirles algo para quien está conectado. La oración de la iglesia y la acción del Espíritu Santo se siente, sí lo sentimos. Es algo que es un misterio, pero se siente, se percibe, el cuerpo lo percibe cuando está, o sea, es verdad. Entonces, yo doy testimonio de esto, Miguel, porque si un ser humano percibe la acción de Dios en ese momento, porque es la acción de Cristo que cumple su palabra de hacer pescadores de hombres, de hacer otros sacerdotes como él, bueno, pues imagínate lo que sucede, o no imagínate, más bien sé testigo de lo que le pasa al pan que se convierte en cuerpo, al vino que se convierte en sangre. Realmente acontece, realmente sucede, es real, o sea, no es, se lo inventó la iglesia, oye, que se visten de tal manera, eso, estuviéramos con esos signos, no estuviéramos con esos signos, la iglesia reunida, el obispo implorando la acción del Espíritu Santo, eso acontece, es real, es real. De hecho, pues se me adelantó inclusive a una pregunta que le tenía aquí precisamente sobre eso, ¿verdad? Porque pues quería, la pregunta, de hecho, mira, la tengo anotada acá, iba después de otra que le iba a hacer, pero ya que estamos hablando precisamente de ese tema de la Eucaristía, ¿verdad? Y ustedes como sacerdotes, obviamente, como lo estás hablando, pues lo viven y lo palpan. ¿Qué le dice, por ejemplo, a nuestros hermanos separados, ¿verdad? Que dicen que Jesús no está en la Eucaristía, que eso es un símbolo, que eso es un invento, que, o sea, tú que lo experimentas allí, que puedes, o sea, ¿cómo tú lo puedes explicar? ¿O qué tú le dirías? Que qué lamentable que se pierdan, que es muy lamentable que se pierdan la obra de Dios, o sea, y lo digo con un poco de nostalgia, Miguel, con un poco de nostalgia porque mira, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Es una cosa bien diferente. Hay muchas personas que creen en Jesús, muchísimos creen en Jesús, muchísimos ponen en sus labios el nombre de Jesús, pero una cosa muy diferente es creerle. Bueno, esto de lo que estamos narrando es completamente creerle a Jesús. De hecho, por eso en la Eucaristía lo dice el sacerdote: este es el misterio de nuestra fe. Cuando el sacerdote dice, esto es el misterio de nuestra fe, es algo que completamente, que totalmente no terminamos de traducir, no podemos enunciar, pero acontece, pero está pasando. Y por eso, inclusive hay estos dentro de la liturgia, amén solemnes, así es, así sea, así lo creemos, así lo vivimos, que pues no sé, Miguel, pero para nosotros es un privilegio. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Y respondemos con los labios de un pagano. Respondemos con los labios de un pagano: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, esta parte, pues la verdad,
yo creo que lo que pasa, Miguel, y aquí lo voy a decir esperando no ofender, la falta de conocimiento es un don, la fe es un don, la falta de este don, pues me excluye, me excomulga, me retira. Aquí está, de hecho, se traduce muy bien, se puede decir muy bien, la falta de fe, la falta de conocimiento, la falta de certeza, me excomulga. Y por eso, con mucha esperanza, a quienes no se unen en este misterio de comunión, este misterio de la iglesia, pues les decimos, no se tarden, ¿verdad? A lo mejor tienes dudas, a lo mejor alguien te enseña de otra manera, pero no te tardes, porque en el altar, después de los gestos, de las palabras del sacerdote, realmente está Cristo, está el cuerpo y la sangre de Cristo real, total. Esto es real. O sea, por Cristo, por las palabras de Cristo. Aquí está de por medio creerle a Cristo. Wow, excelente, padre. Muy bonita su explicación. Y por ejemplo, bueno, hilando un poquito el mismo tema, me imagino que ya celebró su primera misa. Ya, de hecho, he contado cada vez que al día de hoy he celebrado la Eucaristía. He sido, ahora sí que he tenido la oportunidad de 14 veces celebrar el misterio eucarístico. Wow, ¿y qué tal fue la primera vez? ¿Cómo vivió ese momento? Miguel, la primera y la del día de hoy a las 7:10 de la mañana, porque eso yo quiero, para quien está del otro lado, quiero decirles, y se los digo desde mi corazón, Miguel, aquí te voy a compartir algo en lo cual está, desde antes yo estoy enamorado de la Eucaristía, de ese momento, ¿verdad? Como el primero, y ahorita en la mañana, emocionado, feliz. Hay una foto, de hecho hoy publiqué una foto donde estoy viendo mis manos, y uno sabe que estas manos, todo lo que han realizado, pero ya te dices tú, ¿cómo es posible? Pues es posible por la palabra de Cristo, entonces, y por la obra de Cristo es posible. Entonces, feliz. Yo es que no sé otra palabra, bueno, te lo digo a ti que tú estás casado. El domingo nos tocó esta palabra en la carta, si mal no estoy, de San Pablo a los tesalonicenses, espero no equivocarme, esposos, amen a sus esposas. Sí, el domingo, ese fue el domingo. Porque Cristo como esposo está unido, es fiel, o sea, entonces, pues imagínate si yo te preguntara, Miguel, ¿cómo te sentiste el primer momento que le diste un beso a tu ahora esposa en el altar? Yo creo que tú tendrías que decir todo un poema para describir ese momento. Sí. Pues acá igual no pararía de hablar de ese momento de amor en donde Cristo está presente. Y a mí me gusta mucho, que de hecho la iglesia lo hace, este momento de la adoración, cuando el sacerdote se postra, hace una genuflexión, hay unas oraciones secretas y la iglesia contempla por un momento el misterio. Entonces, esto es una delicia, Miguel, es algo hermoso. Y solamente desde el lenguaje de la fe, pues se puede comprender. Dios no nos abandona, el Señor no nos deja solos, nunca hemos de tener miedo, el Señor está con nosotros. A mí es lo que más me gusta de la Eucaristía, nunca estaremos solos, nunca. Y se cumple la palabra del Señor, yo no voy a beber de este cáliz, yo no voy a tocar este misterio hasta que estemos reunidos. Entonces, aquí está la parte mística. Dios está presente y se está realizando su obra de salvación. Todavía está la obra de redención, todavía está aconteciendo, la historia está siendo abrazada, todo lo que está pasando está siendo asumido. Por eso también es sacrificio la Eucaristía. Todo está siendo asumido hasta que sea completamente culminado esta obra
en la que Cristo es el punto final. El punto final es Cristo. San Juan de la Cruz, lo dice el catecismo, y todos seremos ahora sí que reunidos en el amor, reunidos en Cristo. Entonces, pues más o menos así la experiencia. Padre, y por ejemplo, porque será falta de catequesis o falta de la misma persona, del mismo católico, porque pues hay veces que yo miro con tristeza porque yo también amo y de hecho yo estoy en la iglesia y mi conversión se dio precisamente por amor a la Eucaristía. Pero pues a veces veo con tristeza que hay católicos, hay personas que van a misa como en automático y precisamente ese momento tan hermoso de la consagración que se hace vivo y presente Jesucristo, pues hay personas que están mirando para otro lado, hay personas que están mirando el celular. O sea, ¿qué usted cree que hace falta o es que pues, no... quizás el sacerdote en las catequesis pues no se le explica bien o no se le cuenta bien o no se le habla de la manera tan bonita, por ejemplo, como habla usted de la Eucaristía, o sea, que no se transmite eso en algunas personas. ¿Qué falta? Bueno, Miguel, yo creo que podemos contar varios factores, ¿verdad? En un momento, yo creo que muchos hemos estado, y la vez pasada te compartía, yo estuve alejado de la Eucaristía 9 años. O sea, este sacerdote que ven aquí estuvo alejado de la Eucaristía 9 años. Entonces, creo firmemente que es una obra de fe. O sea, el amor a la Eucaristía es un regalo de Dios. Dice Jesús, nadie es atraído hacia mí si el Padre primero no lo atrae, no lo llama. O sea, nadie se acerca a mí si el Padre no lo atrae. Entonces, aquí está de por medio este don del Espíritu Santo, que es el don de la fe. Es un regalo. Entonces, hay que pedir ese regalo. Me gusta mucho la devoción. Bueno, para quienes conocen mi nombre por el Sagrado Corazón de Jesús, por eso me llamo Antonio de Jesús. Me gusta mucho que en esta piedad totalmente eucarística y de la Sagrada Escritura, la persona que profundiza en esta piedad se postra o dice a veces, creo por los que no creen, confío por los que no confían, amo por quienes no aman. Esto es la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, la espiritualidad eucarística del Sagrado Corazón de Jesús, inclusive estos actos que se les llaman de reparación, que no tienen nada que ver con que vamos a completarnos. Reparación es precisamente amar por quienes no aman, estar por quienes no están. Entonces, Miguel, yo creo que aquí está de por medio que quienes conocemos, que quienes sabemos, demos más testimonio. Aquí no vale como, esto no es como el sacerdote tendrá fe, la gente no tendrá fe. Yo me voy más a quienes sabemos, hemos de compartir. Me gusta mucho. Hoy escuchamos en la fiesta de San Bartolomé, del apóstol Bartolomé. Oye, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué de bueno hay de Nazaret? ¿Cómo el encuentro con Dios te mueve? Entonces, quienes tenemos esta espiritualidad eucarística, hemos de contagiarlo. Y yo creo que ahí sí, Miguel, hay un compromiso. Yo siempre se lo digo a las personas, sobre todo a los adoradores. El verdadero adorador es un misionero de la Eucaristía. Los verdaderos adoradores son misioneros de la Eucaristía. Fíjate lo que estoy diciendo. La verdadera adoración eucarística no es este gesto intimista, subjetivo, perdónenme la palabra, espiritualoide, donde estás. Yo en las predicaciones a veces corregía un poquito.
donde estás acá como gimiendo y ay, ay, ay. Eso no es la adoración eucarística. La adoración eucarística es amar a quien me ama primero. Amar a quien ya me ama primero y está presente. Y como me ama primero, yo salgo a amar. Un verdadero adorador eucarístico es el primero que está amando a los hermanos. Y se le pregunta, ¿de dónde tienes tanto amor? De la fuente de todo amor, de la Eucaristía. ¿De dónde tienes tanta vida? Pues de la fuente de vida eterna, de la Eucaristía. Entonces yo creo que mucho depende de quienes ya tenemos esta experiencia, pues hacer una pandemia de adoración a la Eucaristía, que sea pandémico el amor a la Eucaristía. Qué bonito, padre. Me gusta mucho esa manera de comparar las cosas y que la gente pues lo pueda entender de una manera tan sencilla y a la vez pues tan llena de amor. Y pues, padre, mira, ya para finalizar, me gustaría pues porque quizás hoy en día, yo creo que eso lo tocamos en la entrevista pasada, pues hoy en día pues vivimos en un mundo tan volátil, tan rápido, que pues queremos todas las cosas y pues a veces hay muchos jóvenes que, bueno, yo creo que eso es naturaleza de todos los jóvenes, ¿verdad? Que a veces no saben qué quieren hacer con su vida, pero pues quizás hay personas que están viendo este video, ¿verdad? Que pues tienen esa inquietud o tienen esa vocación, ¿verdad? De ser sacerdotes, pero quizás por el tema del mundo actual que vivimos, no se animan a dar ese paso, ¿ok? ¿Qué consejo tú, verdad, que estás viviendo y se te nota esa alegría por ser ordenado sacerdote? ¿Qué le dices tú, verdad, a ese joven que pues tiene como ese llamado, pero tiene también la duda de que si sí, que si no? ¿Qué consejo tú le darías a esa persona que ya tú lo estás ya viviendo? Voy a citar unas palabras que me gusta mucho de acá en Monterrey, una campaña que me gusta porque tiene una espiritualidad. Consejo, jóvenes, primero que nada, jóvenes, primero, para saber si este es el camino, primero, escucha la palabra de Jesús. Hay que acostumbrarnos a la voz de Jesús. Ahorita me he detenido con la Lectio Divina, pero tenemos que acostumbrarnos a la voz de Jesús. Para poder identificar si alguien me llama, tengo que reconocer su voz. Nuestra familia, cuando te habla tu papá, cuando te habla tu mamá, o ese mejor amigo, o la persona amada, su voz, simplemente escuchar la voz nos causa alegría. Bueno, tengo que acostumbrarme, tengo que afinar mi oído para escuchar la palabra, para escuchar la voz de Jesús. ¿Cómo puedo escuchar mejor la voz del Señor? Hay que cuidar nuestra gracia, hay que cuidar nuestra comunión, hay que estar, ahora sí que en la iglesia. Uno cuando quiere escuchar la voz de su papá o de su mamá, pues no se va a un lugar donde no está el papá o la mamá, ¿verdad? Está en la casa. Bueno, pues claro, hay que escuchar la voz de Jesús en la iglesia. Entonces, primero, a estar atentos para escuchar la voz de Jesús, primero. Segundo, confiar en su palabra. Miguel, confiar en su palabra. Tú ahorita dices, el mundo, todos los ruidos, claro que hay ruidos, claro que los hay, sí los hay. ¿Sabes qué pasa a veces con los jóvenes? No solamente con los ruidos. En el caso de la concupiscencia o en el caso de la dinámica espiritual, el temor y la soberbia, no es para mí. Yo soy el peor de los pecadores. Te lo digo en primera persona porque a mí me llegó a pasar. No, soy el peor de los pecadores. Esto no es para mí. Crece la soberbia. Uno se cree que es el primer lugar en los pecadores, ¿verdad? Aparte soberbios. No solamente, primero el Señor te llama con humildad. O sea, haz ese gesto de caridad porque el Señor a veces mendiga, dice el Apocalipsis.
estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta y llamo. Entonces, después crece la soberbia y no queremos escuchar, no queremos confiar. Confía en las palabras del Señor. Una cosa muy diferente es de sentirse indigno, eso es natural, ahí está el testimonio de los profetas. Una cosa es sentirse indigno, es como ustedes los esposos, es que decimos en México, me saqué la lotería, ¿cómo se fijó en mí? Mi esposa, ¿cómo me hizo caso? ¿Me explico? Bueno, acá es lo mismo. ¿Cómo Dios te fijaste en mí si yo soy tal? Pues por eso, porque se cumple su palabra. Llama a los que Él quiere. Entonces, confiar en su palabra. Segundo, confiar en su palabra. Él hace posible lo imposible. Confiar en su palabra. Después de confiar en la palabra, tercero y fundamental, responder con alegría. Porque no solamente basta confiar, Miguel. Hay que tener los pantalones para responderle a Jesús. Y yo quiero decirles una cosa. No hay vocación para ser seminarista. Hay vocación para ser sacerdotes, para entregar la vida, para ser otros Cristos. Claro que sí. Tenemos que pulir muchas cosas. Claro que sí. Para eso es la formación. Pero uno tiene que tener los pantalones para ser discípulo de Cristo. Encontramos este pasaje del capítulo 10 de Marcos, donde está este joven que le pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Ah, bueno, cumple los mandamientos. Ya los cumplo desde el principio. Bueno, vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y después sígueme. Y dice la palabra, el joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Es una manera en que la palabra dice, para seguir a Jesús hay que tener pantalones. Y hoy no es tanto que el mundo puede seguir, el mundo puede generar mucho ruido. Pero mira, Miguel, de hecho tu nombre lo lleva, ¿quién como Dios? Para ser discípulo de Cristo, uno tiene que ser valiente. Y ahorita el discípulo de Cristo es un hombre radical. Yo por eso a todos mis hermanos sacerdotes, con mucho amor, oro por ellos, los admiro, porque muchos son testimonio. Hoy particularmente falleció uno de mis hermanos sacerdotes. Eso es ser sacerdote. Ser sacerdote es, quiero dar toda mi vida amando al pueblo de Dios como Cristo. Por eso quiero decirles, y por favor, yo le pido a Dios que se deje de hacer esta campaña. El sacerdote no es para que te salga la foto más bonita. El sacerdote no es para que la gente te vea así como que, ay, miras la superestrella. No, eso no es el sacerdote. El sacerdote es el hombre crucificado por el pueblo de Dios. El hombre que ama en el silencio, que ama con su donación, el hombre entregado al pueblo de Dios. Otro Cristo. Entonces, repito, primero escuchar la palabra. Segundo, confiar en los planes de Dios. Tercero, responder con alegría. Yo le digo a los jóvenes al final, y el Señor paga la felicidad. Por parte de Él va la felicidad. Este pasaje del Evangelio donde le dice Jesús a Pedro, saca de aquel pez esa moneda y paga por ti y por mí. Fíjate la palabra de Jesús. Paga por ti y por mí, Pedro. Yo pago la felicidad. Yo aseguro tu plenitud. Va por mí. O sea, está de por medio. El Señor hace como que Él hace su obra ya. Él pone su parte. Y a nosotros ya no nos queda más que dejar que Él completamente haga la obra. Por eso la vida de formación, por eso el acompañamiento, y yo sí me atrevo a decir, la humildad para dejarnos formar. La humildad para que nuestra madre, la iglesia, como formadora, vaya guiándonos y haga de nosotros otros Cristos, buen pastor, otros Cristos a imagen de Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Entonces yo doy esos consejos: escuchar la palabra, confiar en sus planes y responder con alegría. Y acá en México, responder con pantalones, nada de a medias, con pantalones, a entrarle. Debe ser. De hecho, padre, mira,
Qué bonito. Hay personas, disculpen que hay personas que han escrito y pues no les he respondido en vivo los mensajes porque pues se pierde un poquito la dinámica de las preguntas, pero pues leyendo como el último comentario de una chica que pues está diciendo que está en un proceso de discernimiento para la vida religiosa y precisamente pues todo esto que está diciendo usted la está ayudando mucho. Entonces si quiere enviarle también un saludo a esta chica que está considerando también entregarse al Señor por completo. Sí, Miguel, de hecho quiero decirte que tanto a ella como a muchos jóvenes, bueno, saludo a Mate Belletini en Argentina. Tengo a varios jóvenes que acompaño por las redes en su discernimiento y que gracias a Dios han comenzado su proceso. Entonces, yo lo único que les digo es, denle la oportunidad a Jesús, denle la oportunidad a Jesús, déjense sorprender por su palabra. Hay un libro, querido Miguel, que se llama Servidores de la Alegría, Servidores de su Alegría, del Papa Benedicto XVI. Y él tiene una contemplación del capítulo 3 de Marcos, donde está este llamado a los discípulos. Subió al monte, oró, llamó a los que él quiso, y son estos nombres, ¿no? Para quien está del otro lado, si Dios te quiere, deja que te quiera. Si el Señor te eligió, déjate elegir. Si el Señor ya oró por ti, disfruta el fruto de esa oración. Disfruta, complácete en el sueño que tiene Dios para ti. Deja que se haga realidad ese sueño que tiene Jesús para ti. Sé tú, yo así lo traduzco, nuestra vocación. ¿Qué es la vocación? ¿Y cuál es la mejor vocación? Cada una es la mejor vocación. La vocación de Miguel es la mejor, la vocación del Padre Toño es la mejor, la vocación de esa consagrada es la mejor. ¿Por qué es la mejor? Porque es el sueño de Dios que se va haciendo realidad en medio de la historia. Entonces, para quien está del otro lado, no tengan miedo. Si el Señor les llama, respondan con alegría. Y yo sí agrego eso, con mucho valor, con mucha confianza en Él. Me imagino a los discípulos cuando caminaban con Jesús, así como ¿y ahora qué se le va a ocurrir a Jesús? ¿Y ahora qué va a hacer? Ayer multiplicó los panes, la vez pasada nos sorprendió caminando por las aguas, arriba por las aguas, y la vez pasada en una boda multiplicó el banquete. ¿Ahora qué va a hacer Jesús? Pues lo mismo para quien está escuchando este testimonio, deja que Jesús te sorprenda todos los días, todos los días. Es impresionante y él con humildad, Jesús con humildad, es creativo. Jesús es muy creativo y se los digo de corazón, es muy creativo. Él no deja, desde la experiencia vocacional, no deja que ni un solo día sea igual que el otro. De hecho, es cuando te das cuenta, un buen signo vocacional es cuando un día te das cuenta que no es igual que el otro, porque realmente estás viviendo en lo que te corresponde en tu vocación. Y eso, queridos jóvenes, aquí voy a decir algo, Miguel, para quien está del otro lado. Advertencia, ahora sí que spoiler alert, esto no excluye de los altibajos, esto no nos excluye de que haya dificultades, sino aquí está Miguel, que yo creo que también pudiera compartir la respuesta vocacional o ya la generosidad al momento de buscar hacer la voluntad de Dios implica caídas, raspones, inclusive jóvenes, inclusive infidelidades y traiciones, inclusive ahí está Pedro que lo negó. Así que tampoco tengas miedo a tu fragilidad humana, no le tengas miedo a tu fragilidad humana. Deja que Dios haga divina tu humanidad, deja que el Señor haga divina completamente tu humanidad. Eso es la experiencia vocacional, así que sean generosos, dediquen un tiempo para su discernimiento, porque ahí dependen dos cosas, Miguel, están dos cosas que dependen: nuestra felicidad y nuestra santidad. Felicidad y santidad. Wow, yo no sé cómo le dicen en México, pero tengo como la piel de gallina, con
con todas esas palabras que acaba de decir, Padre. De verdad que, de hecho, tenemos que conversar luego, porque yo creo que esto tenemos que hacerlo semanal, tenemos que hacer como un programa o algo así, porque de verdad que a mí personalmente, y me imagino a las personas que están allí, yo después que termino de hablar con usted, pues salgo con otra alegría y se contagia, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero sentir de un buen pastor, que transmita esa alegría que es vivir con Jesús. Y de verdad que pues sí, yo creo que tenemos que hablar de ver cómo podemos hacer ya algo semanal. Pues Dios solo sabe por qué no nos conocimos a través de las redes sociales, y lo bonito que nos permitan este tipo de encuentros. Y yo personalmente voy a decir algo, pues obviamente no lo hago como a manera de crítica, ¿verdad? Con otras personas que quizás, pues obviamente, cada persona evangeliza de una forma diferente, cada persona muestra a Jesús de una manera diferente, pero personalmente a mí, Miguel Ángel Hidrogo, no sé si es por mi edad, que yo voy a cumplir, voy a llegar al 4º piso, voy a cumplir 40 años, pero personalmente yo me identifico más con un mensaje, con una alegría, con una manera de hablar y de mostrar realmente el amor de Jesús, como hace usted a través de las redes sociales, ¿verdad? Que pues quizás pues, hay sacerdotes que les gusta bailar en TikTok, ese tipo de cosas, pues chévere también a los que lo hacen, pero personalmente yo me gustaría que su canal de TikTok, de Instagram, de todo lo que haga, llegue a miles y miles y miles de personas, porque de verdad es un bálsamo para el alma escuchar hablar de Jesús como usted habla, Padre, y por eso yo le agradezco de corazón, porque cada vez que hablo con usted me siento feliz, y eso se lo agradezco. No, y Miguel, de hecho, para quien está escuchando del otro lado, la alegría de nosotros los sacerdotes es que amemos a Jesús. Si alguien quiere darle un regalo a un sacerdote, el mayor regalo para nosotros los sacerdotes es que amemos a Jesús. Y les voy a decir por qué ese es el mayor regalo, querido Miguel, porque está de por medio nuestra entrega. Es cuando uno se da cuenta que la gente se une a Jesús, a quien uno está unido y a quien uno ya lo hace presente, en este ministerio de la iglesia, ahí tiene sentido, se llena de sentido esta vocación en la iglesia. Recordemos, y por eso me gusta mucho, te agradezco también la confianza, y es correspondido este afecto. Es importante que haya esta relación fraterna entre una persona casada, entre un esposo y un consagrado. Para quienes saben, entre los sacramentos de servicio es el matrimonio y es el orden. Entonces, si lo llegan a percibir, ahorita el lenguaje que utilizo a Miguel le hace sentido, porque él lo vive en la dinámica familiar, en la dinámica matrimonial. El sacerdocio es imagen de Cristo, esposo de la iglesia. La fecundidad del matrimonio, en el caso del sacerdote, de la fecundidad espiritual, pues por eso de hecho nos dicen padre. Porque ahorita dice Miguel, en mi corazón se alegra, porque la fecundidad del sacerdote está en la donación, y la fecundidad de los esposos está en la donación mutua. Entonces pareciera que es como sinceramente es una analogía del amor, ambos sacramentos, es una analogía del amor. Por eso cuidamos al matrimonio, por eso el matrimonio para la iglesia es un tesoro, y lo cuidamos y lo defendemos, y daremos la vida por defender este núcleo fundamental que Dios ha querido hacer sagrado, obra e imagen de Cristo. Y el sacerdocio, por más que algunos lamentablemente quieran golpearlo, quieran mancharlo, el sacerdocio es la garantía de que nunca estaremos solos. Entonces, solamente se puede entender así
Solamente quien ama o quien ha pasado por la experiencia de la donación mutua puede entender a otro que ama donándose mutuamente. Le decía a Miguel, ahorita que te escucho, lo dije en mis mensajes de cantamisa, yo quiero ser sacerdote como mi papá y como mi mamá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso de sacerdote como tu papá y como tu mamá? Sí, así como mi papá y mi mamá se aman, se van sosteniendo uno al otro, así como mi papá viajaba largas distancias por cuidar mi salud, así quiero ser sacerdote, con esa intensidad, con esa manera de amar, un sacerdocio esponsal, pero así es, la realidad del sacerdote es que así es amigo del esposo, el sacerdote es amigo del esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Entonces, es importante hablar de esto, porque todo esto es la riqueza de nuestros sacramentos del servicio. Por eso hay que cuidar, y para quien está conectado, por eso nosotros oramos para que los matrimonios sean santos, para que los matrimonios disfruten su gracia de estado, disfruten su gracia de ser la imagen de Dios que sigue co-creando en el amor. Esa es la imagen de la iglesia del matrimonio. Y hoy publicaba, querido Miguel, el número 41 del documento Pastores Dabo Vobis. La verdadera vocación surge de las familias. Yo soy hijo de un papá y de una mamá que bueno, no sé ustedes, pero yo al menos sí lo presumo, que me dieron muchos besos, que me dieron muchos abrazos, que me sentí siempre protegido. Entonces, lo que he recibido en mi primer seminario, lo que recibí en mi primer seminario, en mi iglesia doméstica, pues ahora lo comparto. Se comparte lo que se tiene. Entonces, lo que me entregaron mis papás, como esposos cristianos, como papás cristianos, lo que me entregaron, mi fe, mi educación, mis valores, lo comparto. Es como Jesús. Las imágenes que vemos de Jesús, ¿por qué Jesús atendía a la hemorroísa? ¿Por qué Jesús se acercaba con los leprosos? Le tuvo que haber enseñado María, le tuvo que haber enseñado José. El sacerdote eterno Jesús aprendió en la casa de Nazaret. Por eso lo importante de las familias. Si cuidamos las familias, estamos cuidando las futuras vocaciones en toda la iglesia. Qué bonito, padre. De verdad que pues ya no le voy a volver a decir lo mismo, pero me llena de alegría todas sus palabras y su manera tan sencilla de explicarnos y de contarnos del amor de Dios. Pues ya estamos por finalizar, pero pues antes, porque yo dije que pues, y es algo que pues sería bellísimo que sus redes lleguen a millones de personas, porque estarían realmente ante un pastor entregado, enamorado de Jesús, y obviamente eso es lo que queremos, que llegue el mensaje a miles y miles y miles de personas, y más aún de esas personas que están lejos de Dios. Entonces pues me gustaría que yo igual lo voy a colocar en la descripción del canal de YouTube, ¿okay? Porque esta grabación va para mi canal de YouTube, para que pues nos comparta sus redes sociales, ¿okay? Donde las personas pues lo puedan contactar, porque veo que dice que tiene jóvenes que pues lo está ayudando en su camino de discernimiento y en su vocación. Pues si hay algún joven que quiera escribirle y preguntarle, entonces cuáles son sus redes sociales para que las personas puedan seguirlo y contactarlo. Muchas gracias, Miguel. Para quien está del otro lado, sigamos juntos a Jesús, y un servidor, Antonio, @Antonio.dejesús en Instagram y en TikTok. No tengo espacio en Facebook, pertenezco a una comunidad que se llama Ilumina Más, donde en algunas ocasiones, también así como contigo, tengo alguna entrevista o expongo algún tema, pero en Instagram, Antonio.dejesús, o en TikTok, Antonio.dejesús. Y Miguel, yo sí quiero hacer una advertencia, quiero aprovechar porque también sé el impacto que tiene tu contenido, que también hay algo que como iglesia tenemos que comprender. Hay que seguir a Jesús, ¿verdad? O sea, yo con mucha sinceridad se los digo,
al que tenemos que seguir fielmente es a Jesús. Cada uno de nosotros se convierte en instrumento, pero yo les voy a decir bien sincero, y te lo digo desde el corazón, Miguel. Para mí, Antonio de Jesús, Padre Antonio de Jesús, para mí sería una tristeza, y lo digo desde mi corazón, que alguien me escuche, pero que no vaya a misa. Importante. Que alguien me siga, pero que no se acerque al confesionario. Y les voy a decir por qué. El único digno de tener seguidores es Cristo. El único digno de tener seguidores es Cristo. Todos somos instrumentos. Me gusta mucho cómo los apóstoles, hay una frase en Juan, aquí está el maestro, te llama. Esos somos nosotros los que evangelizamos. Yo, gracias porque ahorita tú lo dices y te agradezco, pero por favor, al único digno de ser seguido es Cristo. Y después de estos momentos de conversación, vámonos con Jesús, vámonos a encontrarnos con Jesús, vamos a escuchar su palabra, porque al final de cuentas de lo que va a hablar Miguel, de lo que sus cantos van a entonar, de lo que cualquier generador de contenido católico te va a hablar, es de Jesús. Entonces, yo le digo a mis jóvenes, a los jóvenes que sigo, ¿quieres verme? ¿Quieres ver al Padre Antonio? Me vas a encontrar del otro lado de la Eucaristía. En la Eucaristía nos vemos. ¿Quieres encontrarte conmigo? Nos vemos en la Eucaristía. Y al final de cuentas, Miguel, para quienes están escuchando este mensaje, y así, juntos hasta el cielo. Si nos vemos siempre en la Eucaristía, siempre nos vamos a ver en el cielo, porque esa es nuestra garantía. Entonces, se pueden sumar a las redes, bienvenidos todos, pero esta red, ahora sí que esta barca, el que lleva el timón es Jesús. Al que hay que escuchar es a Jesús. A quien nos tenemos que unir es a Cristo, el Redentor, el sumo y eterno sacerdote, nuestro Señor. Así que también gracias a ti por estos espacios. Y aquí estamos, Miguel, para servirte y para servir y entregar la vida por la iglesia de nuestro Señor. Wow, padre, voy a aplaudir. Voy a aplaudir porque realmente, wow, sin palabras, me deja sin palabras porque, pues, obviamente todo lo que dice viene de allá arriba, obviamente todo lo que usted habla son palabras vivas, palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya para finalizar, pues me gustaría, ya como sacerdote, ¿verdad? Que pues nos dé una oración y su bendición, Padre. Lo que más disfruto, la verdad. Gracias, Miguel. Le pido al Señor que te bendiga. Muchas gracias por todo el bien que haces, por tu catequesis. Sé muy bien lo que implica preparar, investigar, compartir. Miguel, no dejes de hacerlo. De hecho, me gusta mucho tu nombre, mi hermano, mi papá. ¿Quién como Dios? Me gusta mucho ese nombre, Miguel. ¿Quién como Dios? Y a todos los laicos que van a escuchar este testimonio, por favor, no se cansen de hablar de Jesús. Como dijo el Papa Francisco, sigan haciendo lío. Cada quien haciendo lo propio. Cada quien haciendo lo propio. Y te voy a decir algo, Miguel, te lo digo de corazón. Todo lo que ustedes como laicos realizan, si ustedes nos ayudan a nosotros a llevar a la gente a Jesús, se cumple todo su proyecto. O sea, toda la catequesis, toda la evangelización, el compartir los valores, los dones, del canto, si a la gente la mueve a unirse con Jesús, ahí va a estar un sacerdote esperándolos, entregarles a Jesús. Ahí va a estar un sacerdote esperándolos para entregarles a Jesús. Entonces, no se cansen, por favor, de hacer presente la luz de Cristo, la alegría del Evangelio, el sabor, el perfume, el buen aroma de Cristo. Sigamos siendo sal y luz. Y a quienes están conectados desde mi corazón y a través de este tiempo, cuando llegues a ver esta entrevista, Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe, cuide y custodie su corazón para que estén unidos siempre al buen pastor y que siempre se sientan fortalecidos por su presencia que acompaña, que es real y que a ninguno nos deja solos. Amén.
Amén, amén, Padre. De verdad que pues agradecido. Un saludo y un abrazo virtual que llegue allá. No, habíamos perdido la conexión. Que llegue muchísimos abrazos, muchísimas bendiciones a México, pues que su familia y su hermana, que Dios los cuide y los proteja en esa misión y vocación también como profesionales y como médicos. En estos momentos pues nos protegen y nos cuidan. Pues a los jóvenes, por favor, o sea, de hecho aquí en Colombia ahorita está la vacunación para ya jóvenes de 15, 20 años y a veces los centros están vacíos, entonces recuerden, por favor, vayan y vacúnense. Y Padre, un placer, siempre para mí va a ser un placer hablar contigo. Pues como le dije, vamos a estar en contacto a ver si nos inventamos algo, un podcast, qué sé yo, algo ahí que podamos hacer y seguir haciendo lío, Padre. Muchísimas bendiciones, muchísimas gracias. Te quiero mucho, saludos desde acá, desde Colombia. Saludos. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.